¿Qué tal, amigos de YouTube? En este nuevo video quiero continuar un poquito hablando acerca de lo que vimos en el video anterior, acerca de la tercera persona de la divinidad, pero en este caso profundizar un poco más sobre esta cuestión de la Trinidad entre los pioneros adventistas. Lo que quiero mostrar en este video, que en realidad hay dos formas clásicas de hacer historia o de estudiar la historia. Una es con fuentes secundarias, es decir, preguntándole a los historiadores modernos qué fue lo que pasó en aquella época, y otra es ir a los documentos de aquella época y ver por nosotros mismos qué es lo que pasó. Y justamente los documentos y los testimonios escritos de los protagonistas de aquella época muestran a las claras que tanto Ellen White como todos los pioneros adventistas, o la gran mayoría de ellos, eran antitrinitarios, es decir, no creían en la Trinidad de ninguna manera. Y bueno, eso lo podemos corroborar con documentación fiable, es decir, cartas o sea, correspondencia o documentos o escritos de los mismos pioneros de aquella época. Yo voy a dejarles un material que no voy a comentar ahora, que se llama ¿Qué creían los pioneros? Un material que habla justamente acerca, hay citas de casi todos los pioneros, Jaime White, Uriah Smith, Lockwood, José Bates, bueno, muchos de ellos que hablaban abiertamente contra la Trinidad porque justamente era una doctrina que ellos habían rechazado y justamente fue la base por la cual Dios reveló otras verdades. O sea, ellos tenían un conocimiento claro de quién era Dios y quién era su Hijo, y por lo tanto Dios pudo revelarles posteriormente otras verdades como las del sábado, la alimentación, el santuario celestial, etc. Todo eso vino a consecuencia del conocimiento claro que tenían acerca de quién era Dios y quién era su Hijo. Este material se los dejo en PDF en la descripción del video. Pero vamos a ir un poco a las fuentes. Yo quiero primeramente citarles un texto de este libro que yo ya hablé en otro video anterior. Les voy a dejar el enlace acá si no lo vieron. Este libro de la Trinidad, donde yo comento ahí cuáles son las consecuencias de creer en la Trinidad, las consecuencias prácticas. De hecho, el título del capítulo de este libro se llama Las consecuencias prácticas de creer en la Trinidad. Y realmente es terrible, este es un libro terrible que bueno, creo que aporta más a nuestra forma de ver que a la de ellos, porque realmente plantea cosas muy antibíblicas. Y quiero leerles primeramente una sección que son los comentarios a pie de página, en la cual se dice lo siguiente, hablando acerca de los pioneros adventistas. Dice: entre los arrianos o semi-arrianos notables estuvieron Jaime White, José Bates, J.H. Wagoner, Uriah Smith y E.J. Wagoner. Jaime White finalmente confesó la plena deidad y eternidad de Cristo, y Uriah Smith evolucionó de la posición arriana a la semi-arriana. ¿Sí? E.J. Wagoner, un semi-arriano, estuvo muy cerca de confesar la deidad plena de Cristo. Una cierta cantidad de sus admiradores del siglo XX niegan enfáticamente que fuera semi-arriano. Sin embargo, la evidencia parece bien clara de que fue semi-arriano. Bueno, se menciona, ¿no?, aquí a Uriah Smith, Jaime White, José Bates, bueno, varios de los pioneros adventistas. En realidad son solamente algunos, pero hubieron varios, como el pastor Butler, el pastor Lockwood. La mayoría de ellos, casi todos ellos, no creían en la Trinidad. De hecho, muchas veces se habla en las publicaciones adventistas de que Uriah Smith, como se lo llama acá, era arriano o semi-arriano. La palabra arriano tiene que ver con las creencias de Arrio, ¿sí? Un sacerdote o un presbítero de los primeros siglos de la era cristiana que no creía en la Trinidad. Tenía una postura un poco distinta a la que tenía Ellen White, a la que tenemos nosotros actualmente con respecto a la naturaleza de Cristo, pero básicamente no creían en la Trinidad. Entonces ellos ponen el título de arriano a todos los que no creen en la Trinidad. Pero fíjense que se habla de una manera despectiva de los pioneros adventistas, dando a entender de que ellos no comprendían plenamente quién era Dios, no comprendían plenamente cuál era su naturaleza. Es decir, que eran personas que tenían poca luz con respecto a quién era Dios, porque en realidad Dios era una Trinidad y ellos obviamente negaban la Trinidad y estaban en contra.
Todas las citas de estos pioneros que niegan la Trinidad, ustedes las pueden leer en el material que les dejo en la descripción del video. Les voy a dejar el link para que ustedes lean las opiniones de los pioneros que no creían en la Trinidad. Y bueno, aquí en el libro ponen cómo algunos fueron evolucionando y reconocieron que Cristo era divino. En realidad, esas son todas suposiciones, son todas formas de desacreditar a los pioneros adventistas. ¿Por qué había que desacreditar a los pioneros adventistas? Porque la religión que existe hoy, llamada Iglesia Adventista del Séptimo Día, no es la misma. Hubo un reemplazo, hubo un cambio. Y yo quiero leerles lo que dice el Espíritu de Profecía sobre justamente los pioneros. Esto está en Mensajes Selectos, tomo 2, página 257, ¿sí? En realidad toda esta parte habla acerca de los pioneros. Hay que respetar y honrar a los pioneros. Bueno, los historiadores adventistas ni respetan ni honran a los pioneros. Los consideran inferiores porque no tenían un conocimiento claro acerca de quién era Dios. Fíjense, imagínense ustedes que cómo podemos honrar a alguien, respetarlo, si estamos diciendo que no sabía quién era Dios. O sea, no tenían un conocimiento claro de quién era Dios, cuando justamente esa es la base para entender todo lo demás. Si no sabían quién era Dios, ¿cómo iban a saber cuál era su voluntad? O sea, es algo muy terrible, muy tremendo. Pero fíjense, vamos a ir no a lo que hizo un historiador moderno sobre los pioneros, vamos a ver lo que dice Ellen White sobre los pioneros. O sea, ella vivió con ellos, ella los conocía, y vamos a ver si ella les habla acerca de que tienen que aceptar la Trinidad o de que tienen que mejorar su comprensión acerca de Dios. Vamos a ver si es eso o si es todo lo contrario. Dice lo siguiente, los pastores Smith y Lockwood, ¿sí? Esto es Mensajes Selectos, tomo 2, página 257. Y dice: podemos contar fácilmente a los que llevaron la carga al comienzo y que aún permanecen con vida. Esto lo escribe en 1902. Supuestamente en 1902 Ellen White ya es trinitaria, según la historia oficial. Ellen White evolucionó de no trinitarismo al trinitarismo. Todos los pioneros murieron siendo no trinitarios, pero Ellen White aceptó la Trinidad, según dice la historia oficial que cuentan los historiadores adventistas modernos. Pero no, en 1902 ella va a reconocer quiénes son esos pastores. Dice: el pastor Urias Smith se relacionó con nosotros al comienzo de nuestras actividades editoriales. Trabajó con mi esposo. Espero ver siempre su nombre en la Review and Herald, a la cabeza de la lista de los redactores, porque así es como debería ser. Los que comenzaron la obra, los que lucharon valientemente en el calor de la batalla, no deben perder su posición ahora. Deben ser honrados por los que entraron en la obra después que otros ya habían soportado las privaciones más duras. Siento mucha simpatía por el pastor Smith. Interesante. O sea, los historiadores modernos no sienten simpatía por el pastor Smith. Es más, todo lo contrario, lo critican por ser arriano, y etcétera, etcétera. Sin embargo, Ellen White dice: siento mucha simpatía por el pastor Smith. Mi interés en la obra de las publicaciones está unido con el suyo. Vino a nosotros como un hombre joven, con talentos que lo capacitaban para ocupar el cargo de redactor. Cuánto gozo experimenté al leer sus artículos en la Review, tan excelentes, tan llenos de verdades espirituales. Doy gracias a Dios por ellos. Siento mucha simpatía por el pastor Smith y creo que su nombre debería aparecer siempre en la Review, como el redactor principal. Dios quiere que así sea. Interesante. Dios quiere que el nombre del pastor Smith aparezca siempre a la cabeza como redactor principal en la Review and Herald. Dios lo quiere. Yo sé que los historiadores adventistas modernos no lo quieren. No lo quieren porque era un arriano, porque no sabía quién era Dios realmente. Pero Dios sí quería que su nombre esté ahí. Dice: me sentí herida hace algunos años cuando su nombre fue colocado en segundo lugar. Cuando volvió a ser puesto en primer lugar, lloré y dije: gracias sean dadas a Dios. Que siempre permanezca allí como Dios lo desea. Mientras el pastor Smith pueda sostener una pluma en la mano y cuando sus fuerzas flaqueen, que sus hijos escriban lo que él les dicte. El pastor Urias Smith murió sin creer en la Trinidad. Y era la voluntad de Dios que hasta en su último aliento, hasta en sus últimos días, lo que él dijera fuera publicado en la revista
adventista. Interesante. ¿Cómo puede ser esta tremenda contradicción? Si Ellen White ya es trinitaria y el pastor Urias Smith no quiere aceptar al Espíritu Santo como una tercera persona, ¿cómo puede ser que él tenga que estar a la cabeza de las publicaciones y que las cosas que él diga tengan que ser publicadas y él tenga que ser el redactor principal? No tiene sentido. Razonemos por un poco de tiempo. ¿A quién le vamos a creer? ¿A los historiadores modernos o a los testimonios escritos de aquella época? Fíjense lo que dice. Estoy agradecida porque el pastor J.N. Lockwood todavía puede utilizar sus habilidades y sus dones en la obra de Dios. Ha permanecido fiel en medio de las tormentas y de las luchas. Él puede decir, juntamente con el pastor Smith, con mi esposo, con el hermano Butler, que se unió con nosotros en un periodo posterior, y con usted mismo, el pastor Haskell, lo que era desde el principio, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ellen White le dice al pastor Haskell que tanto él como el pastor Smith, como el hermano Butler, que fue presidente de la Asociación General de los Adventistas, como también su esposo Jaime White, que también fue presidente, todos ellos pueden decir al unísono, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y ella está feliz con eso. ¿Cómo puede ser que ella considera a todos estos hombres antitrinitarios? Les repito que pueden leer las declaraciones de estos hombres en la publicación que creían los pioneros. ¿Cómo puede ser que ella considera a todos estos hombres antitrinitarios que murieron sin creer en la Trinidad como siervos de Dios? Evidentemente, alguien está mintiendo. Ustedes tienen que sacar sus conclusiones. Obviamente yo tengo mis conclusiones. Son los historiadores modernos, los pastores modernos son los que mienten. Pero el Espíritu de Profecía deja claramente establecido que estos hombres antitrinitarios eran hombres de Dios. Eran personas que habían llevado el estandarte de la verdad. Algunos ya habían muerto en 1902. Sin embargo, en 1902, ella considera al anciano Urias Smith y algunos otros que estaban todavía con vida como siervos de Dios que debían seguir predicando la verdad. Y dentro de esa verdad estaba el rechazo absoluto a la doctrina trinitaria. Entonces, evidentemente, ustedes pueden hacerle caso a lo que dice el libro La Trinidad, ¿no? Que dice, bueno, eran pastores arrianos, no conocían bien quién era Dios, cómo Dios estaba formado por tres personas, o pueden hacerle caso a lo que dice Ellen White sobre estos pastores, sobre el pastor Smith, sobre Jaime White, sobre Lockwood, y sobre todo quiero que retengan un nombre, que es el pastor, acá lo llama el hermano Butler. ¿Por qué? Porque lo que vamos a leer a continuación es una correspondencia entre el pastor Butler y el médico John Harvey Kellogg, ¿sí? ¿Quién era John Kellogg? Voy a ir poniendo algunas fotos en pantalla para que ustedes lo puedan ir identificando. El doctor Kellogg fue un médico muy destacado, inventor de terapias naturales, inventor de alimentos saludables. Fue justamente el que le dio nombre a los copos de maíz tan conocidos, llamados Kellogg, pero que a pesar de él haber sido apadrinado por Jaime y Elena White en sus estudios, fue prácticamente adoptado por ellos, él en algún momento desvió su camino y empezó a introducir doctrinas falsas acerca de la naturaleza de Dios y de su presencia en la iglesia adventista a través de un libro que se llamó El Templo Viviente, The Living Temple. Y voy a leerles algo de lo que dice Ellen White acerca de ese libro. Fíjense la fecha. Washington D.C., 7 de agosto de 1904. Muy cercano a lo que leímos recién acerca de los pioneros que tenían la verdad. Esos pioneros que tenían la verdad eran antitrinitarios. Pero ahora ella va a hablar acerca de lo que publicó Kellogg, porque Kellogg publicó su libro en 1903. Ahora lo vamos a leer. Dice, se me ha dado un mensaje para usted
y los otros médicos relacionados con la Asociación Médica Misionera, sepárense de la influencia ejercida por el libro Living Temple, pues contiene opiniones engañosas. Hay en él opiniones que son completamente verdaderas, pero están mezcladas con error. Se emplean pasajes bíblicos fuera de su contexto para afianzar las teorías erróneas. ¿Qué era el libro el Living Temple? Acá la nota del editor dice un libro de 568 páginas editado en 1903 por el doctor J.H. Kellogg, en el cual se divulgaban filosofías panteístas. Obviamente este es un comentario de los editores. Ellos solamente hablan de las filosofías panteístas. ¿Qué es el panteísmo? Es la creencia de que Dios lo impregna todo y que Dios está en todos lados. Es decir, si hay un árbol, en el árbol está Dios personalmente. Pero lo que ellos no dicen es que en realidad Kellogg estaba pasándose del antitrinitarismo al trinitarismo. ¿Por qué? Porque si Dios lo impregnaba todo y si Dios estaba en un árbol, ¿qué era lo que estaba en el árbol? ¿Era la presencia de Dios simplemente o era Dios mismo en persona? Bueno, la postura que tomaba Kellogg era de que Dios en persona estaba porque el Espíritu Santo era la persona del Espíritu Santo, no era la presencia del Padre y del Hijo, porque el Padre y el Hijo estaban en el cielo según Kellogg. Es decir, el Padre estaba en su trono, el Hijo intercediendo, pero ¿cómo era que Dios estaba en el árbol? Dios estaba en el árbol a través de la tercera persona. Lo vamos a ver ahora a continuación. Pero bueno, todo este capítulo, que es Mensajes Selectos tomo 1, lo que leí recién es la página 232, todo este capítulo se llama El Alfa y la Omega. El lenguaje habla acerca de la apostasía alfa que estaba contenida en el libro Living Temple, que era la distorsión de la personalidad de Dios y de su presencia. Justamente no lo voy a leer ahora por cuestión de tiempo, pero ustedes pueden leerlo, corroborarlo. Ella habla de que estas doctrinas engañosas que traía el libro Living Temple del Dr. Kellogg desfiguraban la personalidad de Dios y su presencia. O sea, la cuestión tenía que ver con eso. ¿Quién era Dios? ¿Qué era su presencia? ¿Sí? El Espíritu Santo obviamente es la presencia de Dios, que es un ser personal. O sea, Dios el Padre está en el trono y el Espíritu Santo es su presencia. Pero Kellogg lo tomaba para otro lado, de que esa presencia en realidad no era la presencia, sino que era una persona en sí misma. El Espíritu Santo una persona en sí mismo. Y bueno, en todo este capítulo se habla de la apostasía alfa y omega. ¿Por qué alfa y omega? Porque el alfa estaba en ese libro y la omega es lo que estamos viendo hoy día. La Trinidad asentada como una doctrina dentro del movimiento adventista. Pero lo interesante de esto es que este mismo libro trae la correspondencia entre el pastor Butler y el doctor Kellogg. ¿Sí? Esto está acá registrado. Fíjense qué interesante. Dice, está relatando la divergencia que Kellogg tenía con la dirigencia adventista de aquella época y con una persona en particular, el pastor Butler. Esta es la correspondencia, ustedes lo pueden buscar así, J.H. Kellogg a G.I. Butler, 28 de octubre de 1903, Centro de Herencia Adventista de la Andrews University. ¿Sí? Es una correspondencia que le manda el doctor Kellogg al pastor Butler, que es presidente de la Asociación del Sur. ¿Sí? Es un pastor reconocido, que no tiene problemas doctrinales, que de hecho Ellen White lo llama como uno de los pioneros que debe ser respetado, que forma parte de esa camada que defendió la verdad en los primeros tiempos, junto con Jaime y con ellos. Y veamos lo que dice. Hasta donde yo pueda comprender, esto lo dice Kellogg, la dificultad que se encuentra en el Living Temple. O sea, ¿cuál es el problema del libro Living Temple? Todo puede reducirse a esta cuestión. ¿Es el Espíritu Santo una persona? Usted dice no. Interesante. Kellogg sabía cuál era el problema del Living Temple. No era el panteísmo simplemente. El panteísmo es lo que dicen los pastores adventistas actuales para negar cuál era el problema. Pero el problema era si el Espíritu Santo era una persona y el presidente de la Asociación del Sur decía que no. Pero no solamente él, sino todos los pioneros. Y Ellen White apoyaba a Butler, no apoyaba a Kellogg. Interesante. Entonces dice, entre paréntesis ponen los editores, Butler era de la vieja escuela que sostenía que el Espíritu Santo era un aspecto o poder de Dios, pero no una persona. ¿Por qué ponen ellos esto
en medio de la carta para desviar al lector, para que el lector no razone, ¿sí? No existe una vieja escuela, porque la verdad es única desde los apóstoles, o sea, la verdad no cambia. Desde la época de Cristo, desde la época de Moisés, la verdad siempre fue una sola, no hay una vieja escuela y una nueva escuela. Lo que es nuevo, en realidad es falso. Si no es conforme a lo que es antiguo, a lo que Dios dio desde el principio, entonces es una falsa doctrina. Pero acá los editores ponen, Butler era de la vieja escuela, que sostenía que el Espíritu Santo era un aspecto o poder de Dios, pero no una persona. Por supuesto que no creía que sea una persona, ni Elena tampoco, ni ninguno de los pioneros. Ahora dice así, Kellogg continuaba. Ahora vamos a la carta en sí. He supuesto, dice, que la Biblia dice esto por causa del pronombre personal él, que se usa al hablar del Espíritu Santo. La hermana White usa el pronombre él, y ha dicho en muchas palabras que el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad. Y ahora fíjense lo que dice, porque esto tiene que ver con el video anterior. Elena de White dijo varias veces que es la tercera persona de la deidad. Para mí es difícil ver cómo puede ser el Espíritu Santo la tercera persona y no ser una persona en absoluto. ¿Cuál era el problema de Kellogg? Él había escuchado a Elena decir que el Espíritu era la tercera persona de la divinidad y no podía entender que no fuera una persona literalmente, que no fuera una persona en absoluto. Y el pastor Butler le dice que no es una persona. ¿Por qué? Porque el pastor Butler entendía la expresión tercera persona de la divinidad y sabía que tenía que ver con la tercera persona literaria, es decir, con el papel de mediador, con el papel de intercesor. Así que esto es muy interesante ver cómo Kellogg reconoce que el problema del libro, el Living Temple, es el libro al cual Ellen White ataca en Mensajes Selectos tomo 1, en el capítulo 24, el Alfa y el Omega. Ellen White ataca este libro, Living Temple. ¿Cuál es el problema? Que Kellogg interpreta al Espíritu Santo como una tercera persona en absoluto, una tercera persona literal. Cuando Ellen White no está hablando de que el Espíritu Santo sea una tercera persona literal, sino que es la tercera persona en función de una mediación. Es el tercero entre Dios y el hombre, ¿sí? Es el tercero que media entre dos partes, y las dos partes son Dios y el hombre. Entonces acá esto es un reconocimiento, esto es un documento que prueba lo que creía Kellogg, lo que hablaba Living Temple, y lo que condenaba a Elena. Y Elena no apoyaba a Kellogg, apoyaba a Butler. En este libro, Mensajes Selectos tomo 2, lo leímos hace un rato, ¿sí? En la página 257 en adelante, ella habla de que el pastor Butler es parte de los siervos de Dios que mantuvieron la verdad en los primeros tiempos, y que pueden decir juntamente con Jaime White, con Haskell, con Lockwood, ¿qué pueden decir? Que nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Bueno, yo creo que todas las evidencias están al alcance del que la quiera buscar, del que la quiera aprender. Les vuelvo a decir, les dejo que creían los pioneros en formato PDF para que ustedes lo puedan leer. Yo creo que la verdad y las evidencias de la verdad siempre van a estar disponibles. Eso no quita de que haya motivos para dudar. Estuve leyendo muchos comentarios que me pusieron en el video anterior, donde me ponen citas de Ellen White, donde habla acerca del Espíritu Santo como una tercera persona, y yo lo que les puedo decir es que busquen el contexto de esas citas, como hice yo en el deseo de todas las gentes. Lean el contexto. Probablemente la mayoría de las citas trinitarias no tienen contexto, porque son sacadas del libro El Evangelismo, que es una recopilación que hizo Leroy Fromm, un jesuita infiltrado en la iglesia adventista, con todas citas sacadas de contexto. Pero si ustedes leen las citas en su contexto, si van a los documentos, las cartas personales, van a ver que Ellen White no apoyaba en absoluto la doctrina de Kellogg, que es la doctrina oficial hoy de la iglesia adventista, de que el Espíritu Santo es el Dios que lo impregna todo, es el Dios personal que está con nosotros hoy, porque los adventistas justamente consideran eso hoy, que el Padre está en el cielo, Cristo intercede por nosotros delante del Padre, y el que está con nosotros no es ni Cristo ni el Padre, es otro. Cuando en realidad Ellen White dice en este libro que nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Cita 1 de Juan 1 del 1 al 3. Esa es la experiencia que tuvieron los pioneros adventistas, esa es la experiencia verdadera que ha de tener el pueblo adventista verdadero en el tiempo final. Yo creo firmemente que el movimiento adventista es un movimiento guiado por Dios, pero la denominación oficial
lamentablemente se ha dejado apartar por falsas doctrinas, pero todo está en la Biblia. Si alguien puede probar la Trinidad con la Biblia, bueno, sería bueno que lo haga, ¿no? Pero en realidad bíblicamente no se puede probar, y con el espíritu de profecía tampoco, porque el espíritu de profecía no se contradice, no contradice nunca la Biblia. Si algún día contradice la Biblia, debe ser rechazado. Esas son palabras de la misma sierva del Señor, Elena G. de White. Bueno, hasta aquí el video, un poco extenso, espero que no se hayan aburrido mucho, y ya en los próximos videos voy a salir un poco del tema netamente adventista para hablar de temas más generales. Les mando un abrazo. Si les gustó este video, dejen like, compártanlo con sus amigos y déjenme todos sus comentarios, los leo a todos. No llego a responder todos porque algunos no puedo responderlos simplemente y otros quizá no tengo tiempo de hacerlo, pero todas las sugerencias que ustedes me hacen yo las leo y las considero para nuevos videos. Les mando un abrazo, que el Eterno les bendiga.